vuelve a unir con otra cadena, tiende a deshacerse. Entonces, si la ciencia nos dice que es imposible de que la vida surja por unión y unión de elementos más complejos cada vez, nos dice que es imposible, es anticientífico y es acientífico creer que la vida surgió de forma natural. ¿Qué nos dice eso? Que la vida tuvo que surgir de una forma que no es natural, que está más allá de este mundo, y nosotros la conocemos como Dios. Entonces, a la luz de la ciencia moderna y a la luz de estos tres hechos, ¿es racional creer en Dios? Sí, es racional, porque tenemos tres hechos científicos a la luz de la ciencia que nos dicen la verdad y claman por una explicación más allá de este mundo natural. Entonces, nuestro primer punto ha quedado demostrado como válido y como racional. El cristianismo sí es racional cuando afirma que Dios existe y cuando alguien afirma creer en Dios, porque hay hechos científicos indudables, incuestionables, que apuntan a Dios. Nuestro segundo punto, ¿cómo queda parado? Me refiero a la resurrección de Cristo. En verdad, la ciencia moderna nos puede ayudar a creer que una persona murió y resucitó. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Pero antes quiero considerar dos elementos. Primero, el método que nosotros usamos para probar verdades históricas no es el método científico en sí que yo les mencioné. ¿Por qué? Porque los hechos históricos están en el pasado, no son directamente observables. Usted no puede reproducir, que es otra característica del método científico que ya mencioné. Usted no puede reproducir, por ejemplo, el trabucazo. No puede reproducirlo. Y en ciencia, lo que usted no puede reproducir no se puede probar. Entonces, hay que usar otro método que no es anticuado, que sigue siendo moderno, que es el método histórico, que tiene su propia metodología. Existe el método científico puramente dicho, existe el método histórico. Los que son ingenieros saben que existe el método ingenieril, que consta de 7 pasos. Es decir, cada área tiene su método bajo la luz de la ciencia moderna. Entonces, yo quiero considerar dos cosas a la luz del método histórico. Lo primero es, ¿se puede conocer el pasado? O sea, nosotros podemos estar seguros que una investigación histórica nos está arrojando lo que en verdad ocurrió en un momento pasado. W.J. van der Dusen, un historiador, dice: el trabajo real del historiador es la reconstrucción en el pensamiento de un evento histórico. La del geólogo es la reconstrucción en el pensamiento de una época geológica particular en un lugar particular. Así como el historiador, el geólogo usa lo que se conoce como ciencias históricas, porque reconstruye el pasado a partir de ciertas evidencias. El pasado no es directamente observable, pero dado ciertos hechos puede reconstruirlo. Y si el geólogo puede hacer afirmaciones en geología y decir que en tal época existió tal, el historiador también puede hacerlo, según Van der Dusen. R.G. Collingwood, otro historiador, dice: la imagen del pasado del historiador se encuentra en una relación peculiar con algo que se llama evidencia. La única forma en que el historiador puede juzgar su verdad es considerando esta relación. ¿Qué quiere decir Collingwood, este historiador? Primero dice que se puede conocer el pasado. Ahora, la forma de validar y verificar que nuestra reconstrucción del pasado es real es a la luz de la evidencia. Imagínense que alguien diga que no ocurrió, que no existió Juan Pablo Duarte, que no hubo un movimiento de la Trinitaria, que no hubo un movimiento de independencia. Esa hipótesis, a la hora de ser evaluada a la luz de la evidencia para saber si es verdad, se cae por tierra, porque tenemos evidencia en textos y testimonios presenciales primarios de personas que sí estuvieron ahí en la Trinitaria o recibieron información de la Trinitaria o son descendientes de miembros fundadores y participantes de la Trinitaria. El testimonio histórico es la evidencia en este caso y descarta la hipótesis de que no hubo un movimiento independentista y que, por ejemplo, nuestra independencia se debe a alienígenas. Para poner un ejemplo.
Entonces, esta es la forma en la que Collingwood dice que nosotros podemos estar seguros si algo en el pasado en verdad pasó. Su relación con la evidencia que tenemos. Entonces, sí podemos conocer y asegurar que nuestra reconstrucción del pasado, dada la evidencia, si hay una buena relación, si se corresponde, es válida. Ahora, una segunda consideración que no pertenece tanto a la historia, pero sí a la filosofía de la historia, es si los milagros son posibles. Nosotros como cristianos, cuando leemos la Biblia, vemos que la Biblia abunda en milagros. Es un libro lleno de milagros. La propia producción de la Biblia es un milagro. La propia conservación de la Biblia, a la luz de las persecuciones que sufrieron muchos traductores, es un milagro. Entonces, ¿los milagros son posibles o son solo cosas que nosotros como ignorantes creemos? No. Y eso es lo que vamos a ver. David Hume elaboró lo que es el único argumento que existe para decir que los milagros no son posibles. No existe ni que evidencia científica que pruebe que los milagros son posibles. Eso es falso. Porque, como le dije, la ciencia, al tener limitaciones, no puede ir más allá de lo natural para ver si Dios existe. Entonces, científicamente no hay forma de demostrar que un milagro no existe o que no existen los milagros. El único argumento, la única razón en la que muchos se han manejado a través de la historia, incluyendo críticos del cristianismo, personas que han estudiado estudios doctorales en el Nuevo Testamento, en crítica textual y muchas ramas, para desacreditar los milagros desde una posición naturalista. Estas personas se basan en el argumento de David Hume. Nunca lo explican. Incluso uno de ellos muy famoso llamado Kerry Luderman dice que los milagros son imposibles, y eso hay que aceptarlo porque la historia crítica no permite los milagros. Pero la pregunta mía es, ¿la creencia de Luderman basada en David Hume es racional? Eso es lo que vamos a ver. David Hume dice, la única objeción o la única forma de demostrar que un testimonio puede probar un milagro es si el testimonio en sí es muy milagroso, más que el milagro. O sea, él ha dicho, en pocas palabras, que no hay forma de probar un milagro. Que si alguien viene y te dice, vamos a suponer todos ustedes ven, por ejemplo, que alguien resucita de entre los muertos, David Hume está diciendo que no les puedo creer a ninguno de ustedes. Que para creerle, su testimonio tiene que ser aún mayor que el milagro mismo. En pocas palabras, no se puede creer milagros. Y el argumento que él da, el único argumento que él da y él ofrece, es un argumento que ni siquiera es histórico, es filosófico. David Hume no postuló su argumento haciendo una investigación histórica. Él postuló su argumento sentado en su casa, pensando si los milagros eran posibles. Claro que ciertas obras en la época influyeron, como la creencia del mundo es máquina de Newton, que decía que las leyes naturales gobiernan el mundo y no pueden ser violadas. Entonces David Hume, en base a esas cosas, postuló su famoso argumento. Pero el argumento de David Hume, aparte de ser exagerado, aparte de ser muy cerrado, es una falacia en lógica, que es la área de la filosofía que se encarga de analizar qué tan buenos son los argumentos. Dice que un argumento que comete una falacia, es decir, un error técnico, no es un buen argumento. Y el argumento de David Hume comete una falacia que se conoce como petición de principio. ¿Qué quiere decir eso? Que David Hume argumenta, primero, de que no existen los milagros y de que cualquier información acerca de milagros tiene que ser tomada como falsa. Por lo tanto, concluye, los milagros no son posibles. ¿Dónde está la falacia lógica? ¿Dónde está el error? Está en la primera premisa. ¿Cómo sabe David Hume que no existen los milagros? Él nunca lo explica. En ningún escrito de él nunca dijo que no existen los milagros. Él asumió obras en la época como el mundo ex máquina de Newton, de que las leyes son inviolables. Él nunca demostró eso. Y lamentablemente, desde el siglo XVII, siglo XVIII hasta la actualidad, muchas personas han dado esto como bueno y válido y se atreven a decir que esto es ciencia. Esto no es ciencia, es filosofía, y una bastante mala. A tal punto que el filósofo de la ciencia agnóstico, nada que ver con el cristianismo, él es filósofo en Oxford, John Ehrman,
dice acerca del argumento de Hume en contra de los milagros que es un fracaso despreciable. Eso no lo dice un cristiano, lo dice una persona que no tiene nada que ver con el cristianismo, pero que está comprometido con su área académica. Ahora, otro problema de David Hume es que afirmaba que los milagros eran altamente improbables. Y esto es un error, porque primero, en la época de David Hume, la teoría de la probabilidad no estaba bastante desarrollada. Y segundo, existe un teorema que se conoce como el teorema de Bayes, que se usa para calcular cuál es la probabilidad de una hipótesis dadas ciertas condiciones. Entonces, ese teorema tiene varios elementos y uno de ellos es la probabilidad a priori, es decir, la probabilidad de un evento como la resurrección en base a lo que yo conozco o en base a lo que yo pienso. También está la probabilidad condicional, es decir, la probabilidad que hay de un evento como la resurrección en base a las condiciones, y está la probabilidad posteriori y la probabilidad total. De todos estos elementos que conforman el teorema de Bayes y que se usan en la estadística inferencial para probar las hipótesis, qué tan probables son a luz de los hechos, David Hume cometió el error de que solamente consideró la probabilidad a priori. De todos los elementos que hay, solamente consideró uno y argumentó que la probabilidad es cero. Pero si él no considera los demás elementos, ¿cómo sabe que la probabilidad de que un hecho como la resurrección se dé sea cero? No hay forma. Entonces, David Hume no solamente comete una falacia lógica en su argumento, sino que comete un error estadístico, el de probabilidad, con el teorema de Bayes. Entonces, dicho todo esto, podemos ver que con el método histórico podemos reconstruir lo que pasó, lo que aconteció, podemos saber si aconteció, si es verdad o no. Y también queda refutado que los milagros, como creía Hume, no eran posibles. Los milagros son posibles solamente si tenemos evidencia de que ocurrió algo más allá de lo natural. Entonces no tenemos impedimento en esa parte. Vamos a pasar a analizar los hechos acerca de la resurrección de Jesús. Y vamos a jugar el papel de historiador ahora. Usted conmigo me va a ayudar a jugar el papel de historiador. Vamos a hacer los métodos que usan los historiadores. Vamos a analizar la evidencia y vamos a ver qué podemos concluir de si es racional creer que Jesús resucitó a la luz de la evidencia. Analicemos los hechos. ¿Cómo sabemos que ciertos elementos que envuelven la resurrección de Jesús son hechos? John P. Mayer, en Un judío marginal, volumen 1, página 164, dice: dada la índole de la historia antigua en general y de los evangelios en particular, los criterios de historicidad producirán normalmente juicios con un grado de certeza más o menos elevado. Raramente se podrá alcanzar la certeza absoluta. De hecho, como en la búsqueda del Jesús histórico casi todo es posible, la función de los criterios es permitir el paso desde lo simplemente posible a lo realmente probable, para estudiar varias probabilidades y decidir qué candidato es el más probable. De ordinario, esto es lo que se puede esperar de los criterios. Lo que dice Mayer, otro historiador experto en historia antigua, es que existen elementos que se conocen como criterios de historicidad, y que cuando el historiador se aplica a un texto, no le importa quién lo escribió, no le importa cuándo lo escribió, él simplemente está buscando que si eso que dice el texto es válido, lo va a analizar y va a aplicar sus criterios. Si pasa los criterios de historicidad, el historiador concluye que ese hecho es más probable que sea real a lo contrario. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, dado que Mayer menciona la relación de los hechos con los criterios que hay en la historia, cabe preguntarnos cuáles son esos hechos que los historiadores, incluyendo escépticos, agnósticos, liberales, conservadores, asumen sin discusión y sin cuestionar que fueron reales en la vida de Jesús. Vamos a analizar primero estos hechos, vamos a ver cuáles son esos hechos. Los tres hechos son más, yo solamente voy a usar tres,
Hecho número 1, la tumba vacía. Hecho número 2, las apariciones post-mortem, es decir, las apariciones de Jesús luego de su muerte. Y hecho número 3, el origen de la fe cristiana. Cuando nosotros analicemos por qué estos hechos, cualquier historiador, sin importar su creencia, los asume, vamos a ver cuál hipótesis de todas las que hay explica mejor estos hechos. La tumba vacía. ¿Cómo sabemos o por qué decimos que la tumba vacía es un hecho en la historia? Por varias razones. Yo solamente voy a mencionar unas pocas. Primera razón, la confiabilidad histórica del entierro de Jesús. ¿Cómo los historiadores, sin importar su creencia, afirman que el relato de la muerte de Jesús, que se menciona en los evangelios, es real? Primero, la primera razón, si el cuerpo de Jesús estaba en la tumba, dicen ellos, era improbable que un grupo de discípulos o seguidores proclamara que Él resucitó. Recuerde que el mensaje del Evangelio, la resurrección de Jesús, no surgió en China ni en Europa. Surgió en la misma ciudad donde Jesús estaba enterrado. Entonces, si la tumba no hubiese estado vacía, predicar a un Jesús resucitado era ilógico, porque los enemigos del cristianismo simplemente tenían que ir a la tumba y abrirle y decirle: mira el cuerpo ahí, ¿por qué tú dices que la tumba está vacía? Entonces, este hecho da a los historiadores razón para afirmar que la fiabilidad histórica del entierro de Jesús, que demuestra que la tumba estaba vacía, es un hecho a favor. También no existe en la antigüedad una disputa para identificar el cadáver de Jesús. No era que estaban diciendo: no, lo que pasa es que tú confundiste la tumba, ven a la tumba a esta, vamos a buscar esta. No existe un texto de una disputa. Tampoco eso es un elemento que, en vez de favorecer a los críticos, favorece a las personas que creen en el hecho de la tumba vacía, porque si el problema hubiese sido la identificación del cadáver, tuviésemos acusaciones tempranas de que los judíos creen, o los creyentes creen, que Jesús resucitó porque no pudieron identificar su cadáver, pero esa no es la disputa. Otro elemento es que el entierro de Jesús es atestiguado por fuentes independientes y tempranas, tales como una fuente premarcana, es decir, anterior a Marcos, que Marcos las usa, en la tradición que Pablo recibió y menciona en 1 Corintios capítulo 15, del verso 3 al 5, en Mateo, en Lucas y Juan. Me explico aquí. Los historiadores les gusta o se sienten cómodos cuando un personaje del pasado o un evento del pasado es contado por más de una fuente. Si hay una fuente no hay problema, hay más criterio, pero si hay varias fuentes, ¿qué le dice eso a él? Que es más probable que ese hecho sea real, porque varias fuentes lo mencionan. Entonces, Marcos usa una tradición anterior a él para hablar del entierro. Pablo, en 1 Corintios, recibe lo que Pablo recita como: yo mismo recibí y os transmití que Jesús fue sepultado, que resucitó el tercer día. Pablo no está diciendo algo de su invento. El erudito del Nuevo Testamento judío Joachim Jeremías, él dijo que estos versos son es una tradición temprana de la iglesia. Es una especie de enseñanza rabínica que estaba para memorizar. Era un credo. Y Pablo está recitando un credo que es anterior a él, que él tuvo que haber aprendido en algún lugar y que tuvo que haber aprendido cuando estuvo en Jerusalén. Entonces, Pablo dice este credo, y se sabe que es un credo por varios elementos. Primero, Pablo usa una expresión y dice: y que resucitó, y que fue enterrado, y que apareció. Esto se conoce como la triple oti o kaioti, que es una forma de decir las cosas para memorizarlas. Es una enseñanza, es un credo. Además que el nombre de Pedro no aparece en griego, no aparece Simón, aparece Cefas. Es decir, está citando un credo en arameo, lo recibió de alguien. Y además que las palabras recibir y transmitir son palabras técnicas que usan los rabinos para decir que recibieron una enseñanza. O sea que Pablo está hablando de una tradición que es anterior a él, que cuenta que Jesús fue sepultado.
Asimismo, Mateo, Lucas y Juan son fuentes independientes de un mismo hecho. Entonces, el entierro de Jesús es un hecho muy atestiguado que confirma la tumba vacía. Otro elemento es que es improbable que una historia que haya sido inventada, o sea, vamos a suponer que los discípulos inventaron el entierro de Jesús. Es improbable que en un invento los judíos incluyeran a un miembro del Sanedrín como José de Arimatea. José de Arimatea era un miembro del Sanedrín que pidió el cuerpo de Jesús para enterrarlo. Si la historia es un invento, ¿por qué incluir a un miembro de ese cuerpo llamado Sanedrín que fueron los que condenaron a Jesús? Raymond A. Brown, otro erudito del Nuevo Testamento, dice que esto es inexplicable. No hay forma de asumir de que los cristianos inventarían una historia como esta. Entonces, estos elementos hacen concluir a los historiadores que el entierro de Jesús fue un hecho verídico. Otro elemento son las fuentes tempranas e independientes. Mateo 28:15 menciona la historia del soborno, que no la menciona Marcos ni Lucas. También Marcos usa frases que son antes del cristianismo o que no pudieron surgir en el cristianismo si fue un invento. ¿Por qué? Porque cada vez que hablaban de la resurrección de Jesús, la frase cristiana era decir al tercer día. Esa era la forma cristiana. Ahora, si la resurrección fue un invento o la tumba vacía fue un invento, hubiesen usado al tercer día e encontraron la tumba vacía, pero no usaron esa frase. En Marcos usa el primer día de la semana, que no es una frase cristiana. Entonces, también vemos que en la historia de Marcos, que es la historia más temprana del entierro, no hay embellecimiento. Las historias que son inventadas, que son mitos, que son legendarias, tienen elementos embellecidos, que son irreales. Por ejemplo, el Evangelio de Pedro, cuando relata, es un evangelio agnóstico, cuando relata la resurrección de Jesús, dice que Jesús sale de la tumba en forma de un gigante, con la cabeza que llega al cielo, y que dos ángeles gigantes van con él, y que atrás de Jesús sale una cruz palanchín diciendo que Jesús ha resucitado. Compare esa descripción con la descripción de Marcos y juzgue usted a ver cuál de las dos es más embellecida. Entonces, al ser Marcos menos embellecido, los historiadores concluyen que lo que se relata ahí es real en cuanto al entierro de Jesús, que implica una posterior tumba vacía. Otro elemento que hace a los historiadores, sin importar su creencia, afirmar de que la tumba estaba vacía, es que la tumba fue descubierta por mujeres. Y para nosotros hoy, tal vez eso no significa mucho, pero para la sociedad judía del siglo I, que era patriarcal, significaba mucho. Porque Josefo nos dice en sus antigüedades de los judíos, número 4, del 8 al 15, y también en Keduchim 82, un libro judío, nos dice que el testimonio de las mujeres no era tomado en cuenta. Por ejemplo, en un juzgado había un hombre acusado por todas las mujeres de República Dominicana. Lo que están diciendo es que aunque todas las mujeres digan que ese hombre maltrató, por ejemplo, a su esposa, el testimonio de él no era tomado en cuenta por ser mujeres. ¿Y quiénes fueron las primeras que descubrieron una tumba vacía? Fueron mujeres. Entonces, los historiadores dicen, ok, espérate, si la historia de la tumba vacía hubiese sido un invento, ¿por qué incluir mujeres cuyo testimonio no se toma en cuenta? La razón, aplicando el criterio histórico de la vergüenza, es que las mujeres descubrieron la tumba y esta historia se conserva porque en verdad ocurrió así. Otro hecho que confirma de que la tumba de Jesús estaba vacía, y este para mí es de lo más importante, más que las mujeres, es que la polémica judía, o sea, los que estaban en contra del cristianismo, más temprana, fue la tumba vacía. ¿Cuál fue la acusación de los judíos? La primera acusación: los discípulos robaron el cuerpo. ¿Qué implica eso? Que la tumba estaba vacía. O sea, los mismos enemigos del cristianismo están afirmando con eso que la tumba realmente estaba vacía. D.H. Van Dalen dice: es extremadamente difícil oponerse a la tumba vacía por motivos históricos. Un historiador dice que no hay forma histórica en que usted diga que la tumba no estaba vacía. Aquellos que lo niegan lo hacen sobre la base de suposiciones teológicas o filosóficas, pero no históricas.
Y aquí estamos hablando de historia. Ahora, tenemos el hecho de que la tumba estaba vacía. Pero no conforme con eso, muchas personas han elaborado hipótesis para explicar por qué la tumba de Jesús estaba vacía el primer día de la semana. Una forma en la historia, o la forma en la que se usa para evaluar las hipótesis históricas, es expuesta por C. Beham McCullough, que él dice que para explicar las hipótesis y evaluar cuál es más real que otra, recuérdense que hablamos de hipótesis históricas, no en el método científico empírico, hipótesis históricas. La forma real para evaluarla consta de 7 pasos. Si una hipótesis pasa estos 7 pasos, históricamente estoy obligado a concluir por la ciencia moderna lo que lleva a concluir la hipótesis. Esos pasos son: la hipótesis debe implicar descripciones presentes y observables, es decir, lo que trata de explicar la hipótesis debe ser observable y estar presente. Tiene que tener un mayor alcance explicativo que sus rivales. Tiene que tener un mayor poder explicativo que sus rivales. Más plausible que sus rivales, menos ad hoc que sus rivales. ¿Qué quiere decir ad hoc? Es decir, que tú tienes que inventarte menos suposiciones nuevas para explicar hechos que no cuadran. Debe ser confirmada por menos creencias aceptadas que sus rivales. Y por último, debe exceder a sus rivales en los pasos de 2 al 6. Son 7 pasos, de 1 al 6, y el 7 debe exceder a sus rivales en esto. Yo, como quiera, voy a explicar cada punto en la medida que vamos a evaluar ahora unas hipótesis contrarias que tratan de explicar la tumba vacía. La primera hipótesis, que yo creo que es la más popular y la que me gustaría detallar más, es la hipótesis de la conspiración. ¿Qué quiere decir esta hipótesis histórica? Quiere decir que la tumba está vacía simplemente porque los discípulos mintieron en todo lo que vieron. Ellos planearon una conspiración en secreto para engañar a todos y decir que la tumba, y escribir que la tumba estaba vacía. Ahora, esta hipótesis es racional, concuerda con la evidencia, es lo que vamos a ver ahora usando los 7 pasos de McCullough. El primer paso de que la hipótesis explica descripciones presentes y observables pasa la prueba. ¿Por qué? Porque la hipótesis dice que la tumba estaba vacía porque los discípulos inventaron. Por lo menos pasa ese primer punto. Ahora, ¿la hipótesis tiene mayor alcance explicativo? También. Esta hipótesis de que la tumba vacía fue un invento pasa la prueba, porque explica todos esos hechos en base a que fue un invento. ¿Okay? Ahora, el tercer elemento tiene mayor poder explicativo. Aquí no pasa la prueba. ¿Por qué? Si los discípulos robaron el cuerpo de Jesús, ¿por qué inventar mujeres o historias de mujeres que descubren la tumba? ¿Por qué no hombres? Porque sus personas que son antagónicas, o las personas que eran antagónicas al cristianismo, iban a decir: yo no puedo creer en lo que tú me dices porque el testimonio de la mujer no cuenta. Eso es uno. Y segundo, ¿por qué el relato de la tumba vacía no incluye elementos teológicos? Por ejemplo, como usted ha leído en los evangelios cuando dice, para que se cumpliese lo que dicen las escrituras. ¿Por qué el relato de la tumba vacía no incluye esos elementos? Que son más probables incluirlos en una invención para respaldar una mentira. Es más, ¿por qué no hay textos en los evangelios que digan que Jesús se le apareció a sus enemigos como Caifás? Porque Jesús dijo que de ahora en adelante iban a ver al Hijo del Hombre descender sobre la nube. ¿Por qué no se explica eso? ¿Por qué? Porque si esto hubiese sido mentira, como lo es, la forma de saberlo hubiese sido preguntarle a Caifás: ¿Jesús te apareció? ¿Tú viste a Jesús? Y ellos van a decir que no. Entonces, esta hipótesis no tiene poder explicativo. Ahora, ¿es más plausible que sus rivales? Tampoco pasa la prueba, pues es menos plausible a la luz de que ninguna expectativa mesiánica en el siglo I incluía un Mesías muerto que resucitaba. Las expectativas de un Mesías era un rey que iba a establecer su reinado y que iba a ser eterno. Los inventos no surgen de cosas nuevas. La creencia ahora proclamada por los discípulos era ajena a los judíos. No se incluía que alguien iba a resucitar para gloria antes de la resurrección final,
que era el final de la era. Entonces, por eso la hipótesis es menos plausible. Ahora, es menos, esta hipótesis trata de justificar elementos con menos nuevas explicaciones. Es decir, yo tengo que dar nuevas ideas para justificar cosas que no cuadran. Si yo tengo que dar muchas ideas nuevas para justificar cosas que no cuadran en el relato de Jesús, entonces eso lo hace menos probable. Y en este caso, la hipótesis tampoco pasa la prueba. ¿Por qué? Sencillo. Si esto fue un invento, si no hubo un entierro de Jesús, si no hubo una tumba vacía, ¿cómo explicar las apariciones de Jesús a personas aún escépticas al cristianismo, como Jacobo su hermano y Pablo? ¿O cómo explicar que se le apareció a más de 500 a la vez? ¿Cómo se explica eso a la luz de la historia? A través de esta hipótesis. No se hace. Tienen que inventar entonces que también esos 500 mentieron. Tienen que inventar que Pablo nunca fue perseguidor. Tienen que inventar que Jacobo nunca fue escéptico. O sea, tienen que inventar nuevas teorías. Y eso lo hace menos probable. Entonces, por esta razón, no pasa la prueba. Debe ser confirmado por menos creencias aceptadas. Bueno, pasa la prueba. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que han existido conspiraciones y que es una creencia común de que se puede crear una conspiración. Ahora, esta hipótesis no cumple el séptimo paso, como tampoco cumple 3 anteriores. Solamente cumplió 3 pasos. Por lo tanto, a la luz del método histórico, la hipótesis de que la tumba vacía fue un invento, de que fue una conspiración de los discípulos, es falsa. Otras hipótesis, como la muerte aparente, la tumba incorrecta, el cuerpo desplazado, es decir, que el cuerpo de Jesús se puso en la tumba pero después se cambió, o que los discípulos no sabían cuál era la tumba, tampoco pasan la prueba, por la sencilla razón de que históricamente sabemos que ellos sabían dónde estaba la tumba. También de que es imposible hablar de una muerte aparente, porque si Jesús murió aparentemente y se levanta de la tumba, hay que explicar cómo movió la piedra. Y una persona, luego de la laceración que recibe de parte de los romanos y luego de ser atravesado con una lanza, en vez de ser proclamado como Mesías, debe ser proclamado como alguien necesitado de un médico. Entonces, ninguna de estas hipótesis explica satisfactoriamente la tumba vacía. Otro hecho aceptado históricamente son las apariciones post-mortem, es decir, las apariciones de Jesús luego de que murió y resucitó. ¿Por qué los historiadores afirman de que esto es histórico? Primero, porque la lista aparece en 1 Corintios 15. Jesús se le aparece a Pedro, que es certificado de forma independiente por Lucas. Se le aparece a los 12, certificado por Lucas y Juan. Se le apareció a 500. Se le apareció a Jacobo, que no creía que Cristo era el Mesías. Y se le apareció a Pablo, que era un perseguidor. Estos hechos hacen concluir de que en verdad Jesús se le apareció. Porque dígame usted a mí, ¿qué gana Pablo en un momento de que era perseguidor de la iglesia con decir que Jesús se le apareció? ¿O que gana Jacobo, quien los evangelios demuestran que era escéptico, que no creía que era el Mesías, con decir que Jesús se le apareció? A todo esto, James Dunn dice que la invención de un invento antijudío no puede ser llamado falso, pues existía una creencia judía para explicar lo que pasó a Jesús. Si las apariciones de Jesús luego de morir y resucitar fuesen un invento, existía una creencia judía para llamar eso, y no resurrección, sino traslado al cielo. Pero los judíos no dicen que Jesús fue trasladado al cielo, dice que resucitó y que apareció físicamente a muchas personas, incluyendo a Tomás, que era un escéptico también. Una hipótesis que se usa contraria para tratar de explicar las apariciones de Jesús luego de morir y resucitar es la ilusión. O sea, en pocas palabras, estas personas vieron una ilusión y por eso creen que Jesús resucitó. Ahora analicémoslos otra vez con los 7 pasos. El paso número 1 lo pasa. El paso número 2 no lo pasa. O sea, no tiene alcance explicativo. ¿Por qué? Porque si ellos estaban viendo una ilusión, ¿por qué la tumba estaba vacía? El paso 3 tampoco lo pasa. No tiene mayor poder explicativo.
porque Jesús apareció a más de 500. ¿Quién explica que 500 personas a la vez y varias veces tuvieron una ilusión o la misma ilusión? Nadie explica eso. La hipótesis tampoco es más plausible que sus rivales, porque no explica cómo es que las personas alucinaron tantas veces de lo mismo con lo mismo. Tampoco pasa el criterio número 5, porque supone que todos compartieron. O sea, no existe un fenómeno psicológico donde todas las personas compartan la misma ilusión a la vez, porque es a la vez. Tampoco pasa el sexto criterio, porque en vez de tener creencias aceptadas, niega que la tumba estaba vacía, y acabamos de ver de que no hay forma histórica de negar que la tumba estaba vacía. Entonces, la hipótesis de la ilusión para explicar las apariciones post-mortem de Jesús, es decir, después de que muere y resucita, no pasa la prueba ante la investigación histórica. Y por último, el origen de la fe cristiana. ¿Cómo sabemos que esto es un hecho? Simple y en pocas palabras. Sabemos que el origen de la fe cristiana es un hecho histórico. Primero, porque estamos aquí. Estamos aquí, 2000 años después. Y segundo, porque nadie muere por lo que sabe que es mentira. Si la resurrección de Jesús hubiese sido un invento, ¿cómo usted explica que estas personas, muchos de ellos, dieron su vida por lo que sabían que era mentira? O sea, hay personas que mueren creyendo una mentira como verdad. O sea, ellos recibieron una información de segunda mano. Pero estamos hablando de personas que afirmaron ser testigos presenciales de todos estos hechos, muriendo por lo que sabían supuestamente que era una mentira. Eso no tiene explicación a la luz de la historia. Nadie muere por lo que saben que es mentira. Y en la historia tenemos testimonios de más, de personas que murieron creyendo, principalmente algunos de los discípulos, creyendo en que Jesús había resucitado y dieron sus vidas por él. Entonces, a la luz del método histórico, el origen de la fe cristiana está avalado en que nadie muere por lo que sabe que es una mentira. Además de eso, existe una lista de más de 3.200 expertos en el área, que incluye agnósticos, escépticos, liberales, que van desde judíos como Pinchas Lápide, Ludemann, Crozan, Bolus, un número de estudiosos que afirman y dicen que es imposible negar el hecho histórico del origen de la fe cristiana en cuanto a que los discípulos realmente vieron que los discípulos vieron a Jesús resucitado. Gerd Ludemann lo afirma en su biografía de un revolucionario. Ahora, nos falta una hipótesis por probar a la luz de la historia. Es la siguiente: la hipótesis de que Dios sí resucitó a Jesús de entre los muertos. Así como hicimos con las anteriores, apliquemos los 7 pasos de McCullough. Pasa el número 1. Pasa el número 2 porque tiene mayor poder explicativo que sus rivales. En la hipótesis de que Dios resucitó a Jesús, explica primero por qué había una tumba vacía. Explica segundo por qué Jesús apareció a sus discípulos y explica el origen de la fe cristiana. Tiene mayor poder explicativo por las mismas razones que acabo de mencionar. Es más plausible que sus rivales, porque en el contexto religioso, la resurrección implica de que Dios vindicó a Jesús en todo lo que dijo. No usa explicaciones extras, salvo una, si se puede considerar, y es la existencia de Dios. Y acabamos de demostrar que a través de la ciencia podemos demostrar que Dios existe. Y lo otro es que es confirmada por creencias aceptadas. Como sabemos que los milagros son posibles porque refutamos el argumento de división, entonces no hay problemas. Y por último, todo esto demuestra que la resurrección de Jesús fue un hecho. Al final, podemos decir, como panel, la resurrección de Jesús adquiere un significado tan decisivo, no simplemente porque alguien ha resucitado entre los muertos, sino porque ese Jesús de Nazaret, cuya ejecución fue instigada por los judíos,
porque había blasfemado contra Dios. Eso significa claramente que Dios, a quien supuestamente había blasfemado, se ha comprometido con él. La resurrección solo puede entenderse como la vindicación divina del hombre, a quien los judíos rechazaron por blasfemo. Para concluir, en todo lo que hemos dicho, a través de la ciencia empírica y a través de la ciencia histórica, demostramos que la creencia en Dios, en su existencia, y la creencia histórica de que Jesús resucitó es avalada por los métodos científicos, es avalada por la ciencia, es avalada por la historia, y al final estamos justificados y somos racionales, personas racionales, en creer en que Jesús verdaderamente existió. ¿Qué implica todo esto? De que usted y yo estamos bien parados, tenemos los pies firmes en lo que hemos creído y debemos seguir creyendo y predicando de que Dios está ahí y envió a Jesús a morir por cada uno de nosotros, y Él demostró que todo lo que dijo era verdad, levantándolo Dios de entre los muertos. Dios le bendiga, que el Señor le continúe bendiciendo. Y hasta aquí ha sido esta oportunidad y esta parte de la conferencia. Gloria a Jesús. Que el Señor le bendiga más. Amén. Que el Señor le bendiga más. Amén. Estamos contentos por esta participación excelente y magistral participación de nuestro hermano Carlos Rodríguez, que nos bendice con estas tremendas explicaciones desde el aspecto científico, histórico y demás. Amén. Yo quiero que por favor nos pongamos sobre nuestros pies. Vamos a ya casi por terminado este tipo de esta conferencia.